Muy buenas noches, esto es Perfil por la Ortiz Digital, de este encuentro que mantenemos los días jueves de 21 a 22. Y ahí tenemos a los monitores que ha preparado mi querido Facundo en la figura del Papa, ¿no? De su santidad. Hagamos lío, ¿quién soy yo para juzgarlo? Alguien que ya pasó a la eternidad, que pasó a ser leyenda, y que de pronto nos preguntamos todavía en Argentina el por qué no tuvimos la posibilidad de tenerlo en su momento, ¿no? Porque Botila fue a Polonia, porque Ratzinger fue a Alemania y él no vino a Argentina. Tendríamos que preguntarnos nosotros el por qué, no preguntarle a su santidad, que ya no está entre nosotros en lo físico, pero sin lugar a dudas va a estar en el pensamiento, en la frase fuerte, en aquel hombre que luchó permanentemente por lo que menos tienen, que nació en la capital federal, en el barrio de Flores, y que ocupó distintos cargos dentro de lo que es el mundo eclesiástico, hasta llegar, sin lugar a dudas, al lugar más alto para el mundo católico. El mundo lo llora. El mundo lo venera, el mundo lo quiere. En Argentina quizás no se da esa asimetría. De pronto, al menos cuando estaba con vida, las internas en Argentina, la grieta, ha salpicado todos los niveles. Inclusive llegó a salpicar el Papa, el mismo presidente de la República, en muchos actos, hablando de una manera quizás no lo prudente, no lo acertada, no lo correcta, teniendo la investidura de ser el primer mandatario de un país. Pero bueno, son las cosas que tenemos hoy por hoy. El mundo lo llora, por estas horas se vive el momento de tristeza y por supuesto el epicentro es en Roma, es la Basílica de San Pedro, donde están los restos que después serán trasladados a un lugar que él ya había manifestado en su testamento. Cuando asumió como Papa, no quería ningún tipo de protocolo. Quería usar esos zapatos antiguos y viejos, quería usar ese crucifijo que le dio alguien muy allegado a él en su momento. Quería no andar en auto blindado, quería vivir en Santa Marta, en la habitación de huésped. Él no despreciaba todo el holgado y el poder enorme del Vaticano, pero él quería vivir su propia historia. Y creo que Francisco vivió su propia historia. Y cuando digo esto, es pensar en lo que menos tiene, es intentar ser solidario, entender de que de pronto las guerras las hacen los países débiles para vender armas, decía. Y ponía el ejemplo de Normandía, de ese desembarco y los 30.000 muertos y tantas historias. Historias reales, por supuesto, que él contaba en su narrativa. Él decía siempre que cuando uno se agacha es para levantar a alguien que está caído y entregarle un pedazo de pan. Así era Francisco. Y así lo fue como sacerdote y lo fue como Papa. Hoy, sin lugar a dudas, va a haber un antes y un después. Tiene mucho que ver esa prédica con el sucesor del Papa Francisco. Eso seguramente se va a revelar en los próximos días. Nosotros no queríamos apartarnos de esta reflexión en voz alta. Dicho todo esto, decirle que Perfil celebra 30 años, que hace 15 días estuvo con nosotros quien es presidenta municipal, la doctora Dora Boca. En la noche de hoy va a estar alguien que también ocupó ese sillón. Estoy hablando del doctor Luis Alberto Erro, dirigente político, que hoy en el llano seguramente quiere contar lo tuyo. Le vamos a abordar distintos temas de su vida, de su situación desde el punto de vista judicial, de cómo ve hoy la ciudad de Gualeguay y cuáles son las aspiraciones ciertas mirando el mañana, que es muy corto, el mañana, porque cabe consignar que este es un año de elecciones de medio término, y seguramente todo lo que usted le preguntaría
Al menos esa es nuestra intención. Ese va a ser el convite de la noche de hoy. Quiero agradecerles a las empresas que hacen posible el perfil por Ortiz Digital, por supuesto a su director de este medio, a Facundo González, este medio que ha nacido para quedarse, que permanentemente está en lo diario, en lo que acontece en la ciudad de Gualeguay, y eso que acontece en la ciudad de Gualeguay a través de la web viaja hacia el mundo. Y creo que ese es un convite importante y un riesgo y responsabilidad a asumir. Y seguramente todo lo que hacen de la Ortiz Digital tienen como horizonte plasmar en realidades, hechos y comentarios para que usted en casa, ¿sí?, entregue su devolución. Ojalá que junto a nosotros compartan una vez más perfil por Ortiz Digital. Vamos, si te parece, Facundo, a las empresas que hacen posible este programa y luego sí, vamos a tener el mano a mano con el único invitado de la noche de hoy, como lo dije antes, el doctor Luis Alberto Berro, para hablar, como dice Almodóvar, de las cosas del querer. Supermercados El Pampita. Comestibles, lácteos, bebidas, productos de limpieza y todo lo que el ama de casa necesita. Atendemos todos los medios de pago. Además, servicio de delivery. Hacé tu pedido por WhatsApp al 3444-636007 y te lo llevamos sin cargo. Supermercados El Pampita, en sus dos direcciones, Montecaseros 101 y en Urquiza 327. Por una legislatura transparente y activa, que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. A veces es difícil decir que sentimos orgullo por nosotros mismos. Pero en Soy Chu lo sentimos así. Estamos orgullosos. Y eso es porque tenemos más de 50 años en el mercado, en donde aprendimos, crecimos y nos desarrollamos. Empezamos siendo chicos, pero el esfuerzo nos hizo crecer. Lubricom Sociedad Anónima, representante de Aqualis, Deutz y PF. Lubricom Sociedad Anónima. Grupo El Rodeo, líderes en consignación de Hacienda desde 1974. Con una flota de más de 50 camiones, ofrecemos hotelería premium para el engorde y recría a solo 10 kilómetros de Gualeguay. Grupo El Rodeo, trabajo y confianza desde el campo al mundo. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Ayuda escolar, bonos de osprera gratis, ajuares, turismo, asesoramiento gratuito para la familia rural Gualeya. UATRE, seccional 385 Gualeguay, Coronel González 31, Telefax 42 92 90.
Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Estamos en provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda. En provincia de Entre Ríos, Paraná, Victoria, Gualeguay. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. En Logicid nos gusta adecuarnos a las distintas situaciones. Por esa razón, nos reinventamos y ahora vendemos campos en pesos. Sí, en pesos. Para más información, escribinos a soluciones@logicid.com. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Estudio Darret Sociedad Anónima, más de 40 años al servicio de su gente. Ciencias económicas, agrimensura, campos y bienes raíces. Contador Público Nacional Alfredo Darré. Agrimensor Marcelo Darré. Contador Público Nacional y agente inmobiliario Eduardo Darré. En Gualeguaychú, 3 de febrero 125. Teléfono 03 446 43 3504 y 43 3505. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sarmiento 938, tercero C. Teléfono 011 43 25 0040. Estudio Darret, Sociedad Anónima. Más de 40 años al servicio de su gente. Elegí pintar. Explora las sensaciones. Proba los colores, las texturas. Transforma tu lugar. Enfócate en lo que te inspira. Reinventate. Cambia. Elegí pintar. Elegí Tersuave. Y como decíamos recién la editorial, ¿no? Ya está con nosotros el doctor Luis Alberto Erro, que fue presidente municipal, que por supuesto ocupó otros cargos como coordinador en la provincia de Entre Ríos, asesorías y demás, y hoy está en el Llano. Doctor, gracias por estar en Nortí Digital, en este medio que ha llegado a esta parte en los últimos años, ¿no? El mundo digital, y bueno, Perfil no podía estar afuera, así que gracias. No, gracias a vos, Richard, por invitarme. Cuando uno tiene la idea, ¿no? del político, que decimos político de raza y que quiere seguir y quiere estar, cuando comentamos nosotros que alguien que ocupó el lugar más importante en la vida de una ciudad como ser intendente, ¿qué viene para después? Cuando uno dice si en política sigo, independientemente de situaciones y demás, que vamos a abordarla, por supuesto, pero ¿cuál es el pensamiento que se tiene mirando hacia adelante? Mira, lo primero es que es el honor de haber sido electo y reelecto por mi ciudad, por la ciudad donde nací, por donde viven mis hijos. Eso es incomparable. Creo que eso es el mayor logro, por más que uno obtenga otras cosas, por más que la verdad que la última gestión de subsecretario en la provincia de Buenos Aires me permitió conocer a muchísima gente, tener un roce diferente en esto de la política. Tenía mucha gente a cargo, inclusive la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la fuerza más grande que hay en el país. Estamos hablando prácticamente de un país dentro del mismo país, ¿no? Aquí la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un 40% del país. Así es. Y la policía tiene 95.000 personas empleadas, entonces es la verdad que un mundo fue, aparte de los civiles y demás, realmente una experiencia extraordinaria, pero nada comparado a la ciudad que
donde uno vive, que uno quiere que esté mejor, que uno se levanta, que quiere que sus hijos y la sociedad en sí viva mucho mejor, ¿no? Cuando uno, como hombre que sé que le gusta el turf, Luis, digo lo siguiente, ¿no? Es fácil acertar las carreras del domingo con el diario del lunes, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo uno dice, en mi gestión me hubiera gustado culminar, plasmar, potenciar tal situación para el bienestar de la comunidad, ¿no? En ese tiempo que ha pasado, ¿cuáles son las situaciones que quedan en el debe y aquellas que quedaron en el haber y que hoy a la distancia uno dice, la pucha, ¿por qué no se continuaron? Porque creo que la política de Estado se impera mucho más allá de quien ocasionalmente ocupe ese cargo, ¿no? Muchísimas no se continuaron, muchísimas, Richard. Inclusive yo hago esta comparación cuando Federico Bogdan gana las elecciones a Paola Rubatino en el 2015. Sí. La ciudad estaba encaminada, la ciudad tenía calles asfaltadas muchísimas, tenía obras, la verdad que era una ciudad que caminaba, un municipio que caminaba. Y eso es lo que toma Federico Bogdan de camino, que incluso el mismo Federico Bogdan le dice a Bordet, la verdad que la ciudad está impecable y la municipalidad está muy bien. Un Estado municipal funcionando. Funcionando y funcionando bien, y las calles limpias, había una limpieza. Los otros días me enteré que en el shopping, por ejemplo, hubo un ataque de vandalismo, nosotros teníamos un guardia urbana parado, esas cosas no iban a suceder, los bienes públicos estaban custodiados, era una ciudad, a mi criterio, distinta a lo que me encontró, a lo que se encuentra uno y el ciudadano de Gualeguay hoy. Y esto es que la toma caminando a la ciudad, entonces puede desarrollar, puede imponer gestión también y demás, pero se va cayendo, si uno no la mantiene, esto se va cayendo y se va cayendo y se va cayendo. Digo porque es el mismo gobierno municipal el que está hoy, hace 9 años y 3 meses, hace 9 años y 3 meses que la administración Bogdan, color blanco, color negro, pero es la administración Bogdan. La actual intendenta ocupó distintos cargos en la gestión de Federico Bogdan y todos importantes y fundamentales. O sea que independientemente de que tenga 16 meses en el Ejecutivo, ella sabe de qué se trata. Esto es una mentira, no tiene 16 meses, tiene 9 años y 6 meses. Esta es la realidad. Con distintas personas que pueden nombrar uno y otro, pero es la misma administración. Es prácticamente la misma administración. Ahora, una cosa es, insisto, tomarla caminando, y otra cosa es cuando se va deteriorando la administración, no se renueva, cuando las calles no son lo que son, cuando no hay obra pública. Entonces sufre, la verdad que la ciudad lo sufre y se va cayendo. Esto es lo que yo noto, inclusive se va cayendo a tal extremo que después de 9 años lo van a buscar a un funcionario que nosotros teníamos, lo van a buscar que estaba castigado, que estaba encerrado, lo van y lo buscan porque dicen, tenemos que salir de esto. ¿Es el caso puntual de Valdés? El caso puntual de Valdés. Van y dicen, de alguna forma tenemos que salir porque se vino abajo la ciudad. Entonces, pero bueno, no es solo Valdés, hay mucha gente que hay que volverla a sacarla de castigada y decirle, bueno, vengan porque son necesarios. Me parece que esto se debería hacer. Y en esa mirada hacia atrás también de lo que estamos viendo, porque siempre cuando uno ve el presente y el futuro siempre tiene que tener una mirada hacia atrás. Cuando aparecen después los problemas judiciales en esa gestión, Luis, 3 problemas judiciales, corríjame si me equivoco, estoy hablando de electricidad, estoy hablando del tema de nieve, ¿verdad? Nieve y los cheques que no se cobraron. Y los cheques que no se cobraron, que hoy día es una causa unificada. Sí. ¿Cómo está esa situación? Mira, eso me hace acordar lo que me decís, sobre todo de los cheques que no se cobraron, de la nieve. Son cuestiones que se fueron haciendo porque el modus operandi de la oposición y de parte del peronismo era de alguna manera detractar la imagen para que no creciera tanto y no fuera reelecto y demás. No pudieron con la gente, por suerte, pero las causas siguieron. Yo creería que en mi pensamiento, ¿no?, que fue mucho más fuerte dentro gente de su propio partido o de su propia situación en lo ideológico que de la oposición en ese tiempo. Por supuesto, mire, nosotros tuvimos la causa de 6 pesos que duró 15 años para decir que no había hecho nada, que eran todas mentiras. La causa del sonido, porque no escucharon bien el sonido, 4 años con la causa del sonido. La causa que se llevó a la verdad que a mi amigo, a Jorge Arias, que aparte de ser un excelente funcionario, era un amigo, que fue la causa del correo,
que hasta hoy explota el correo, la municipalidad tiene el correo como la cuestión de tránsito y que lo sigue explotando. Bueno, estas eran denuncias, fueron denuncias que pasaron en Gualeguay y fueron vergüenzas, pero se llevaron a juicio. Claro. Y bueno, y esto también, entonces, lo de los cheques fueron, las comparsas tenían que cobrar y se le dieron los cheques. Bueno, se le dieron los cheques, según no se le podían dar los cheques, la municipalidad no perdió nada, al contrario, ganó. Si no se le daban los cheques a las comparsas, no había carnaval. Eso es así, eso es el bien público, tiene que estar por encima. Tal es así que en el abreviado que nos proponen absolver a todos en esa causa, absolución total. Y en las otras causas que nos proponen un abreviado, que vos decís la espuma... Que usted lo aceptó, por otra parte, ¿no? Yo acepté en principio, pero era para que la verdad que los funcionarios, porque lo que querían ellos era a Luis Cerro, no a los otros funcionarios. Entonces le dije, bueno, vamos a sacar a los otros funcionarios que no merecen estar donde están, que lo llevan a Luis Cerro. No le van a hacer lo mismo que a Jorge Arias, que lo llevaron con lo del correo hasta el día del juicio. El día del juicio le dicen, no, mire, no lo vamos a acusar a usted. Imagínense que lo tuvieron 7, 8 años a una persona ahí sentada con el estrés que significa estar en un juicio. No es abogado él, era maestro mayor de obra. Entonces, todo ese estrés... con Cabrera hicieron lo mismo, con toda la gente, es decir, la utilizan y después no, lo que queremos es de alguna manera condenarlo, de alguna manera perseguirlo y condenarlo a Luis Cerro, y no lo hemos logrado hacer porque no tenemos herramientas. Imagínense que en esas 3 causas que usted ha dado, tanto la espuma como los cheques no tienen ningún valor económico, y en el otro, que es la avenida Ilia, que es una cuestión de luz, una gestión de iluminación que hice yo en La Nación, que nos dieron 1.400.000 pesos, en esa gestión son 11.000 pesos lo que dice que nosotros gastamos en otra cosa. Claro. Que la Dirección de Energía gastó con otro fin la Dirección de Energía, según ellos, 11.000 pesos. 11.000 pesos. Hay una pericia. ¿Quién hizo la pericia? La mujer de Hernán Betula. Bueno, si le damos a la mujer de Hernán Betula, ¿saben qué? Mañana va a jugar, el domingo creo que juega River Boca. ¿Por qué no lo ponemos a arbitrar al Beto Alonso? Lo ponemos de árbitro y capaz que da vuelta la cosa para un equipo. No, esto me parece que ya es burdo lo que hicieron. O sea, fue viciado desde el comienzo. Por eso se declaró la nulidad de la pericia. Es decir, fue viciado del comienzo. Yo quise llegar a un abreviado, pero para que la gente que estaba conmigo la sacara. Tal es así que una vez que yo digo que no voy a aceptar el abreviado, de nuevo se aferran a eso y otra vez a Mariano Duná, que había aceptado el abreviado para no estar más en problemas, porque la gente no quiere estar más en problemas. Claro, es verdad, sí. Tanto Cristian Fato, Mariano Duná, Silvio Carballo, no quieren estar en problemas y dicen, nosotros aceptamos. Bueno, a eso se los tiran para atrás. ¿Por qué? Porque Luis Guerra no lo logramos agarrar a Luis Guerra. Claro. Que eso es lo que querían. En definitiva, lo que te digo, con respecto a las causas judiciales, yo creo que... Hoy día, para que la gente que no está siguiendo, que es muchísima, se entiendan, ¿cuál es la situación real? La situación real que está apelado porque no hay un tribunal, no se ha constituido un tribunal legalmente. Bien. Nosotros queremos un tribunal que sea objetivo, entonces eso es lo que está haciendo el doctor Ricciardo, está de alguna manera... recusando a quienes están a cargo del tribunal porque considera que no tienen la objetividad necesaria para juzgar. ¿Y eso tiene algún plazo, doctor? No, esto no tiene plazo. Ahora creo que puede ser para noviembre o para marzo del año que viene. Bien, están en esa situación. Bien, volviendo a lo anterior que tiene mucho que ver con este presente, ¿no? Yo le preguntaba de aquellas cuestiones que uno dice, ¿no? Cuando estoy en este lugar me gustaría plasmarla. Usted nombró algo que creo que es muy importante en estos tiempos, porque la Guardia Urbana, cuando muchos decían andan 4 o 5 en moto dando vuelta así de manera peyorativa, hoy se dan cuenta de la importancia que tenían, ¿no? El hecho de que estaban afincados en lo que era la terminal de ómnibus y ahí salían y recorrían la ciudad, gravitaban con las cámaras, con los domos y demás. Eso le daba seguramente al ciudadano común, le daba una tranquilidad, ¿no? Porque siempre eso da tranquilidad. Seguramente eso fue un logro que usted hoy en este presente dice, ¿lo añora? Pero por supuesto, tanto eso como las cámaras, Richard. Ajá. Las cámaras, creo que después de que Gualeguay instala las cámaras, al tiempo sale una ley provincial en la que dice que solo los que miran cámaras son la policía. Y la policía no puede tener 20, 30, 40 personas mirando cámaras porque tienen que estar en la calle. La verdad es que la policía necesitamos que esté en las calles la policía. Entonces, los que tienen que mirar las cámaras son los municipales, como se hace en todo el mundo.
prácticamente. Creo Yo me que acuerdo que hubo mucha sectores, controversia cuando usted decía, no es por quitarle mérito a la policía el hecho que mire las cámaras, sino simplemente que estén para otra función. Y usted ponía el ejemplo, me acuerdo, en ese momento, en ese tiempo, si nosotros nos encontramos en ese espacio de tiempo, era el caso de Malvinas Argentina, ¿no? Claro, de Malvinas Argentina y de Ciudad de Buenos Aires. Hoy en día, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquier ciudad. Ajá. Miran los municipales. Tigre, que fue en su momento cuando Sergio Massa fue la verdad que algo que nosotros íbamos a visitar y demás. Todos siguen los municipales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que uno mire la cámara para saber quién es el culpable y que uno mire la cámara para advertir que se está por cometer un delito. Eso es una diferencia importantísima. Ajá. Siempre nosotros tenemos que prever. Mire lo que me pasó a mí, los mismos policías nos robaron. Entonces los mismos policías nos robaron 11 veces, son los que pueden estar mirando la cámara, capaz que el mismo policía, porque el mismo policía me pedía la llave de mi casa para custodiarla. Era el mismo que me robaba. Y yo le estaba diciendo al ministro, porque en ese momento yo era subsecretario de la provincia de Buenos Aires, le estaba diciendo al ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, mire que acá hay algo irregular. En el quinto robo, me robaron 11 veces. ¿A Roncaglia? A Roncaglia. Con Roncaglia hablé en el quinto robo y le digo, pero mire, yo traigo 2 personas de investigaciones de la provincia de Buenos Aires y soluciono el problema. Lo traemos en comisión, por derecha, como corresponde. Ajá. Y no quiso, dice que esto lo tenía que solucionar la jefatura de Gualeguay. ¿Qué pasó? 11 robos. No solo a Luis Hierro, le robaron a Luis Hierro. Mire que no lo descubrí yo, lo descubrieron otra persona, vecina lo descubre cuando le roba, pone una cámara y les roban a ellos. Entonces, esto que se da, y no eran dos policías, seguro que no, pero nosotros no podemos acceder aún, mire lo que tiene la justicia, no podemos acceder a la prueba, no podemos acceder a los teléfonos, el fiscal se niega a que nosotros miremos los teléfonos y la policía se investiga a sí misma. Otra vez, vamos a ponerlo a que sea árbitro de fútbol en el Boca River a Riquelme, si quiere, que es el presidente de Boca, es lo mismo, la policía no se puede investigar a sí mismo. Esto es burdo. Si no puede ser juez y parte. Esto es burdo, por supuesto. Cuando pasa algo en la provincia de Buenos Aires, viene la Policía Federal. No podemos investigarnos, no podíamos investigarnos nosotros mismos. Cuando sucedió ese hecho, creo que me da pie, doctor, para decir algo en voz alta, ¿no? Porque estamos hablando de personal de la policía, porque la policía no es ni buena ni mala. Hay gente que está a la altura de las circunstancias y otra no tanto. No es la institución. Son funcionarios que de pronto no están a derecho. Realidad. Pero creo que por ahí pasa eso. No tiene nada que ver. No tiene, claro, con la policía, totalmente de acuerdo. Es decir, pero no para de pronto, es decir, lo suscribo porque es importante. Sí, yo digo, la institución no son ni buena ni mala, la policía como otras tantas, como la justicia y demás, sino hay gente que prueba lo hace bien y otra gente. Exactamente, es un poco así. Yo creo que en todo ese contexto también, es decir, y a medida que pasa el tiempo, creo que las cámaras lograron un cometido importante. Después, bueno, hubo un incremento de una compra de cámaras, hubo domo, la ciudad va creciendo, Gualeguay se extiende normalmente para lo que es noroeste porque el río nos condiciona. Y me acuerdo, corríjame, que en ese momento, cuando hoy se habla de planificación, cuando hoy se habla de lo que es Gualeguay un día y mirando hacia adelante, hubo un plan que se lanzó en su gestión en la escuela normal, ¿no? Donde fueron consensuadas muchas partes desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico y demás, de lo que era el plan estratégico. Yo pregunto, hoy día, ¿se tomó en cuenta el plan estratégico o es simplemente un cuaderno que duerme? No sirvió para nada. No sirvió para nada que llevó de mucho tiempo. No le dieron ni 5 de bolilla. Fue un trabajo extraordinario que hicieron los concejales de la oposición, instituciones intermedias, profesionales de la provincia de Entre Ríos, el ejecutivo que éramos nosotros en ese momento. Dispusimos un plan estratégico que no se cumple. Era para 50 años. Pero por supuesto, hoy uno recorre nomás la ruta 12, recorre hacia el camino a Paso de Alonso y ve que se han instalado galpones, que no se pueden instalar ahí, no es el lugar, pero bueno. Acá es tierra de nadie. Cualquier cosa de nadie, no pasa nada. No pasa nada. El parque industrial levantamos la hectárea, además. El Camino al Puerto. Fue una empresa, Camino al Puerto. Ahora que lograron hacer Camino al Puerto, que es fantástico. El asfalto. La gestión del asfalto del Camino al Puerto. Bueno, ahora que teníamos la oportunidad, que tenemos el terreno, que tenemos todo, no. Ahora no. La verdad es que, y con este gobierno nacional, la verdad que ha destruido todo. Este gobierno nacional, que Richard, perdóname que me salga un poquito del tema municipal, pero el gobierno nacional tiene consonancia está destruyendo todas las empresas, está destruyendo la fuente de trabajo. La verdad es que importamos fideos de Albania, estamos importando trigo, la República Argentina.
y gastamos dólares en eso, después viene el fondo y nos da dólares y nos endeudamos por 100 años, por 200 años. ¿Qué es lo que va a pasar en el país? La verdad que esto es la destrucción misma del país. Ahora, Luis, con sinceridad te pregunto lo siguiente. Yo digo que en el caso del actual presidente de Milei, ¿no? Vos sabés que yo creo que la culpa no es de Milei. La culpa no será de pronto de alguien que antecedieron, partidos que antecedieron, gobernantes que antecedieron, que no dieron respuesta a la gente para que Milei hoy esté ocupando ese cargo. En el caso de ustedes, ¿no le cabe esa reflexión de pensar por qué Milei es presidente de la República hoy día? A todos nos cabe un poco de culpa. A un grado de responsabilidad, ¿no? A todos nos cabe un grado de responsabilidad. Bien. Pero cuando el pueblo, yo creo que no se equivoca, que lo vota bien a Milei. Lo que pasa es que Milei dice que va a hacer una cosa de todo, porque dijo que el salario de los jubilados no se iba a devaluar y el salario de los jubilados es un desastre. Dijo que no iba a sacar fuentes de trabajo, se están perdiendo fuentes de trabajo, si hay algo que se está haciendo esto, que no iba a devaluar, ya vamos por ahora la segunda, tercera devaluación que va a pasar, sí o sí va a pasar, no podemos competir al dólar, a lo que está en nuestro país, no podemos competir, porque si no, la verdad es que importar, como estamos haciendo, importamos naranjas de Egipto, la verdad que es un desastre el plan económico, a mi criterio, por lo menos a mi criterio, no apostar a la producción que tiene este país, no apostar a la producción es un grave error. Y eso es lo que está haciendo Milei, una bicicleta financiera y una especulación para que vengan y nos den y nos pongan las fuentes de trabajo y se lleven el dinero, como siempre ha pasado. Creo que este país no se equivocó la gente porque lo puso Milei, pero Milei no dijo verdaderamente cuál era el plan económico. Nos dijo que el peor ministro de Economía había sido Caputo y lo puso a Caputo de ministro de Economía. Nos dijo que Patricia Bullrich era una montonera que ponía bombas y la puso de ministra de Seguridad. Entonces la verdad que eso no es lo que votó la gente. No dijo que era la casta y puso lo principal de la casta, lo puso en su gobierno. Entonces, todo lo que dijo hizo al revés. Es difícil poder justificar un archivo, ¿no? Pero por supuesto, pero algunas cosas dijo, está bien, el Estado dijo que era un desastre, que él lo iba a aniquilar y en eso está cumpliendo ferramente, que nosotros estamos en las antípodas de eso. ¿El hecho de sacar la obra pública es un error? Por supuesto que es un error, pero por supuesto que es un error. Yo creo que la obra pública hay que controlarla. Pero que vaya a los barrios, la cloaca que se necesita, la cloaca, ¿quién va a hacer cloaca, iluminación, todo lo que necesitan los barrios? Sí. Este gobierno municipal mismo no ha hecho prácticamente obra pública. No ha realizado obra pública, más que algunos asfaltos con dinero municipal que le queda, que ha podido hacerlo. Hay un tema que me da pie para que le pregunte en este primer bloque, ¿no? La verdad que la charla es dinámica y ojalá que aquellos que están del otro lado se sumen a esta charla, porque me parece que en lo particular no soy fiscal de la vida, porque tampoco soy fiscal de mi vida, ¿no? Y pretendo ser dueño de la verdad, simplemente un moderador que logra el cometido de invitar a personas que pueden decir lo suyo. Nosotros de un tiempo a esta parte, doctor, queremos que el tema climático ha cambiado en el mundo, donde llueve, mucha agua en poco tiempo, donde nosotros en Gualeguay adolecemos de un problema que todavía no lo hemos subsanado por diversos motivos. La última inundación hizo estragos, había un compromiso de hidráulica en la provincia y demás, y fueron compromisos y papeles y carpetas, pero nada concreto hay. Yo me acuerdo cuando se hablaba del canal perurbano, cuál era la diferencia que tenía y que podía ser un sostenedor, y usted me acuerdo que dijo en conferencia de prensa el día que se inauguró, este es un paso, este es un primer paso, pero tiene que haber vasos comunicantes que converjan para que esto no ocurra a futuro. Hoy sigue estando todo igual. Sigue estando todo igual porque, yo tuve la mala suerte, pero la suerte de no haber sido intendente, haber estado electo, pero no en funciones, cuando la gran inundación del 28 de marzo de allá del 2007. Bien. Cuando ocurrió esa inundación, los canales y demás estaba todo tapado. Sí. La verdad que la administración de José Jodor había dejado todo tapado y la ciudad era un embudo. Sí. Un embudo y una trampa con la defensa, lógicamente, con la costanera que daba el agua adentro. Esto se entró a solucionar con el canal perurbano, sacamos el agua del Pancho, que le hicimos la cloaca al Pancho también en ese momento. Era toda esa agua que venía del CLIP, ¿no? Lo que se hablaba. Claro, que era todo el agua del CLIP, pero había que seguir haciendo reformas importantes. Nosotros para esto yo salía cada 15 días con bomberos, con Juan Luis Godino, con Raúl Paredes, salíamos y veíamos qué es lo que le faltaba a la ciudad y qué
qué desagüe había que limpiar. Los desagües estaban impecables y tuvimos que limpiar el canal de los ingleses, tuvimos que limpiar el canal de Camaos, hubo que limpiarlo y sí o sí poner unas máquinas exclusivamente para eso, como hubo que poner máquinas para las chacras, que la conservó esta administración a las máquinas para las chacras. Lo que no conservó es la limpieza de los canales y de los aliviaderos que tiene la ciudad. Después vienen las obras hídricas que sí o sí hay que hacer y que coincido que hay que hacer, pero eso, lo mínimo que uno tiene que tener es limpio porque en los barrios limpio lo existente, uno va al Minuano, claro, lo que está existente tiene que estar limpio y eso es lo que no está limpio, eso es lo que no está bien. Entonces, al no estar bien eso, nosotros trabajamos con bomberos, pues la verdad que eran de gran ayuda los bomberos. Es como también un contralor de la obra pública nuestra misma del municipio, claro. Era bombero. Sí. Es lo que le quiero decir, como que la municipalidad tiene que apoyar a la policía y ayudar a la policía en seguridad. Bueno, lo mismo, en obra pública bombero era como una rueda de auxilio. Era un buen aliado. Y porque después el que sufría toda esa inconsistencia del clima y demás también era bombero, porque bombero tenía que salir y todo el cuartel de bomberos estaba a disposición. Entonces, lógicamente, teníamos que anticiparnos. Prepararnos para la guerra en tiempo de paz, ¿no? Claro, como se dice, teníamos que anticiparnos. Y eso es lo que no hizo esta administración, porque no sufrieron, como nosotros, ese golpe que nos dio esa inundación. Seguramente por eso, y porque vieron que una ciudad estaba caminando y que no pasaba nada, y tuvieron la suerte de que, eso sí, no solo ellos, sino toda la ciudad, de que no sufrir estas inundaciones. La última, que llueve mucho en poco tiempo, sí. Eso hace que, por supuesto, si no están bien limpios los canales, colapsa. Y si están limpios también colapsa. No es que se lo hago todos son todos culpables acá, ¿no? Mentira, cuando llueve mucho en poco tiempo no hay desagüe que sirva, pero si están limpios seguramente la ciudad se va a enderezar antes. Pensar en lo que era la planta potabilizadora, pensar en lo que era la circunvalación, ¿es utópico hoy día? Y yo recuerdo que Bogan asumió el segundo mandato firmando con Frigerio la planta potabilizadora. Frigerio, el gobernador, tendríamos que tener la planta potabilizadora, cosa que no es. Sí o sí tenemos que pensar en un sistema mixto, no solo de pozos, sino también potabilizar el agua del río Gualeguay. Sí o sí es imprescindible para la cantidad de agua que se necesita. La gente en verano se queda sin agua, hay muchas bombas individuales que se ponen en los domicilios, que no está permitido, pero se ponen igual, y que nosotros tenemos que de alguna manera regular esto. Y me parece a mí llegar al sistema mixto. Esas bombas de empuje. Por supuesto, las bombas de empuje. Y que la ciudad no reciba la cloaca, no reciba todo. Por ejemplo, el colector Quirós, que hay que reemplazar totalmente. A mi criterio, que se hizo una obra. Usted siempre decía que la traza no iba por ese lado. No es por ese lado, es por el lado de Sochú. Por supuesto, porque Sochú tiene que vertir las aguas, el desagüe y los desperdicios de Sochú, pues no se puede sacar la empresa ya está ahí. Entonces creo que los desperdicios tienen que hacerlo en un canal que vaya por un canal que sea muy importante, muy grande, y que nos soluciona a los gualeyos un 80% del olor, de los desperdicios y de la contaminación. Hablando, para cerrar este bloque, me queda el tema de la circunvalación, ¿no? Yo creo que nosotros, si bien una vida que se pierde es un tema, ¿no? Sin lugar a dudas, pero creo que hemos tenido suerte, porque uno ve el pesado, cómo transita por la Perón y demás, y que cada vez más el flujo de gente que transita por ese lado, creo que es imprescindible que eso se haga. Sí. Y estamos en carpeta va, carpeta viene. Yo creo que debe ser una causa por demás noble y necesaria, ¿no? Es una causa necesaria. Pero, Richard, yo digo, eso no lo tenemos y nosotros queremos que se haga. Estamos ante un gobierno nacional que nos cortó todas las obras públicas, así que sería como una utopía pensar en eso hoy en día con este gobierno de Milei. Ahora, lo que no podemos pensar es que nos sigan llevando instituciones. Se llevaron la FIP, se están llevando incluso cuestiones que funcionan bien. La FIP funcionaba bien, tiene empleados de Gualeguay, se las están llevando a Gualeguaychú, que no sé, mañana se van a llevar a la cárcel también. Entonces, que no debe estar ahí donde está en la ciudad. Sí, no debe estar en lo físico, claro, pero debe estar en pero lugar. Tiene que estar en Gualeguay, se van a llevar los juzgados, y entonces vamos a hacer un pueblo. ¿Qué clase de pueblo vamos a hacer si nosotros dejamos que nos lleven esto? No, como autoridades municipales, provinciales, donde sea, hay que imponerse y decir, no,
¿Vos pensás que hemos perdido el sentido de pertenencia? Pero por supuesto, estamos perdiendo el sentido de pertenencia, y estamos perdiendo fuentes de trabajo, y estamos perdiendo... perder la FIP es importantísimo, para mí fue importantísimo perder la FIP. No, aparte, sobre todo, se tiene en cuenta que a la gente le decimos que si bien hoy están los trámites online y demás, hay trámites online, pero muchas veces uno acude al cara a cara para que le resuelva el tema. No todo el mundo tiene la posibilidad cierta del Bimetal de hacer 160 kilómetros, convengamos que esto es así, que eso implica un costo, y en estos tiempos, por eso mismo digo, ¿no? A medida que, eso como aquel cuento que dice, me fueron cortando, decía uno días pasados charlando en una charla de parroquianos, nos juntamos con los amigos, Richard, un día dejé el diario porque ya no podía, otro día dejé el cable porque no podía pagarlo, otro día me fui alimentando con productos, digamos, de segunda línea porque no podía, y cada vez un día me encontré pensando para adentro qué he hecho yo para merecer esto de tratar de privarme de situaciones en el paso de la vida, pero normales. No estoy hablando de grandes situaciones, pero propias, que hacen un poco al ciudadano de a pie, ¿no? Y cuando uno va perdiendo esas situaciones, creo que la ciudad va perdiendo importancia, en realidad, va perdiendo importancia. Nosotros hacemos el primer quiebre, Luis, después seguramente vamos a hablar de un tema también que es importante porque hace la calidad de vida, que fue un tema que ustedes lo trataron en su momento, quizás no con la suerte que ustedes pensaban, o con el éxito que ustedes pensaban, como es el basural a cielo abierto, que sigue estando. ¿Cuál es la realidad que se siente hoy? ¿Cómo te encontrás mirando hacia adelante? También quiero preguntarte acerca de si fue una buena partida desde el punto de vista político presentarte como intendente por una junta vecinal y no por el partido en la cual tu padre fue fundador de la Carta Magna. Es decir, quedan cosas interesantes para el segundo bloque. A la gente le decimos que esto es Perfil, 30 años, estamos cumpliendo, estamos por la Ortiz Digital, queremos agradecerles a todos ustedes que están del otro lado, que viajamos en la web, quizás a lugares que no conocemos, por supuesto, pero si nos dan esa posibilidad seguramente nos crean compromiso, responsabilidad y ganas de seguir estando con ustedes. La pausa, si te parece, Facundo, y luego sí, entramos en el tramo final con el doctor Luis Alberto Herro. Supermercados El Pampita. Comestibles, lácteos, bebidas, productos de limpieza y todo lo que el ama de casa necesita. Atendemos todos los medios de pago. Además, servicio de delivery. Hacé tu pedido por WhatsApp al 3444-636007 y te lo llevamos sin cargo. Supermercados El Pampita, en sus dos direcciones, Montecaseros 101 y en Urquiza 327. Por una legislatura transparente y activa, que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. A veces es difícil decir que sentimos orgullo por nosotros mismos. Pero en Soy Chu lo sentimos así. Estamos orgullosos. Y eso es porque tenemos más de 50 años en el mercado, en donde aprendimos, crecimos y nos desarrollamos. Empezamos siendo chicos, pero el esfuerzo nos hizo crecer. Lubricom Sociedad Anónima, representante de Acoalis, Deutz y YPF. Lubricom Sociedad Anónima. Grupo El Rodeo, líderes en consignación de Hacienda desde 1974. Con una flota de más de 50 camiones, ofrecemos hotelería premium para el engorde y recría a solo 10 kilómetros de Gualeguay. Grupo El Rodeo, trabajo y confianza desde el campo al mundo.
UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Ayuda escolar, bonos de osprera gratis, ajuares, turismo, asesoramiento gratuito para la familia rural Gualeya. UATRE, seccional 385 Gualeguay, Coronel González 31, Telefax 42 92 90. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Estamos en provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda. En provincia de Entre Ríos, Paraná, Victoria, Gualeguay. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. En Logicid nos gusta adecuarnos a las distintas situaciones. Por esa razón, nos reinventamos y ahora vendemos campos en pesos. Sí, en pesos. Para más información, escribinos a soluciones@logicid.com. Buen día. Estudio Darret Sociedad Anónima, más de 40 años al servicio de su gente. Ciencias económicas, agrimensura, campos y bienes raíces. Contador Público Nacional, Alfredo Darré. Agrimensor, Marcelo Darré. Contador Público Nacional y agente inmobiliario, Eduardo Darré. En Gualeguaychú, 3 de febrero 125. Teléfono 03 446 43 3504 y 43 3505. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sarmiento 938, tercero C. Teléfono 011 43 25 0040. Estudio Darret, Sociedad Anónima. Más de 40 años al servicio de su gente. Elegí pintar. Explora las sensaciones. Proba los colores, las texturas. Transforma tu lugar. Enfócate en lo que te inspira. Reinventate. Cambia. Elegí pintar. Elegí Tersuave. La verdad que digo que es fascinante, ¿no? Cuando uno habla del lugar donde uno ha nacido, donde tiene la gente amiga, donde uno ha tenido distintas actividades, ¿no? Uno se apasiona. Sí. Seguramente usted por su investidura de lo que es el ejido municipal, el presidente del municipio, uno en lo deportivo, en lo periodístico, porque uno quiere este terruño. Cuando le preguntan un lugar en el mundo, normalmente uno dice Gualeguay, ¿no? Y lo quiere ver bien, Creo que nosotros no merecemos a veces la ciudad que hoy tenemos. Queremos que tenga más plusvalía, y esa plusvalía me parece que el basural a cielo abierto es un tema pendiente de muchas gestiones, Luis, de muchas gestiones. Es un tema difícil. Para nosotros fue complejo. En su momento conseguimos una empresa y la verdad que era un logro extraordinario, y en un ambiente inestable políticamente que destruía todo, nosotros no logramos establecer esa empresa que era un logro, pero
de alguna forma intentamos, abrimos esa planta de reciclaje, empezamos a hacer la separación no en origen, como es lo que hay que hacer, sino empezamos a hacer la separación después que llegaban los camiones, se tomó gente del basural, la empresa y demás, pero bueno, realmente es un flagelo que es mundial. Cuando no dicen los empresarios del sector, dicen, me decía Richard, se necesita muchos metros cúbicos de tierra, muchos metros cúbicos para poder abordar y que sea negocio. Es decir, se junta en Tala, en Galarza, en Mansilla, en Gualeguay, en Gualeguaychú, para que le pueda rendir a la empresa. ¿Están así? Sí, para los que hacen el compost y demás, sí, puede ser que sea así. Hay incluso empresas que te vienen y te llevan la basura, que cuesta también, claro. Que te toman la basura. Pero ¿qué es la solución en los plazos más breves? Gualeguay tiene que tomar una solución para esto. Yo creo que hay que ir a ver al BID, hay que ir a ver a los organismos internacionales, porque el enterramiento de la basura que lo hace Gualeguay tiene que hacerse con una membrana, y que eso ahí adolece de ese problema, y cuando en tierra, con las inundaciones, recibimos el agua y la verdad que hay un filtrado importante que hace que el río también corra riesgo de estar contaminado, más turbio, más. Teniendo en cuenta, y la verdad que para nosotros el río es muy importante, muy importante. Entonces, si bien pasó la corriente y demás, es importante que no contaminemos el río, ¿no? Sí, y procura esa membrana. Ir en esa membrana, hacer los enterramientos como corresponde. Hay créditos del BIP, hoy para tal fin, por supuesto. Hay que ir a buscarlo, hay que gestionar. Todo eso, recuerdo nosotros en su momento gestionamos los camiones de basura, vinieron gratis, en forma gratuita, vino una retroexcavadora en forma gratuita, compramos membrana en forma gratuita, no gratuita, sino en forma gratuita para el municipio. Esto lo pagó la Nación, nosotros hicimos todos estos procedimientos. Después el cambio al venir Macri, por supuesto, todos los que habíamos hecho un procedimiento tuvimos que pasar por la justicia, no pasó nada, no hicimos nada, pero bueno, por lo menos en nuestro caso teníamos todo acreditado y no tuvimos inconvenientes. Pero insisto con esto, es un problema mundial en lo cual hay que pedir auxilio, hay que gestionar sobre todas las cosas, hay que pedir el apoyo provincial y el nacional, e ir a los organismos internacionales para solucionar el problema de la basura, que no es menor. Sí, no es menor, y sobre todo que es una causa por demás justa. Luis, digo lo siguiente, ¿no? Ya entrando en la parte política, cuando muchos piensan, ¿no?, el hecho de que la presidencia de Alberto Fernández quizás no fue lo que todo el mundo esperaba, ¿no? En el justicialismo, en el peronismo, ¿cómo se hace para volver de vuelta por la causa en este año que estamos en elecciones de medio término, en tratar de seducir a la gente que no cree en nada, en realidad, que está muy, muy descontenta la gente? No solamente con el peronismo, sino descontenta en todo lo que pasa en Argentina, en la política en Argentina. ¿Cómo se hace hoy día para, desde el llano, como es tu caso, salir de vuelta en busca de charlas, de reuniones, de contarle y de proponerle situaciones diferentes a este contexto que vivimos? Coincido con vos, con lo de Alberto, pero yo creo que para esto el gobierno nacional te da una mano porque dijo que iba a bajar los impuestos, subieron los impuestos, es decir, muchísimas cosas que dijeron que le iba a pasar al argentino de a pie, como decís vos, no le pasaron, y la situación empeoró, la situación general. Y si hay alguien y hay una fuerza política que piensa en el otro, que piensa en las fuentes de trabajo, que piensa en por lo menos equilibrar la balanza, redistribuir la riqueza y demás, es el peronismo. En lo que menos. Entonces, siempre ha sido el peronismo. Le busquemos la lista que le busquemos, con algunos gobiernos que no nos gustaron, inclusive el de Alberto Fernández sobre todo, pero el peronismo siempre es el que ha tratado de equilibrar la balanza y de que la gente que menos tiene pueda esté en igualdad de condiciones, y ha apostado siempre a la educación y demás, cosa que no se está haciendo tampoco. ¿Y cómo se hace, Luis, hoy que te tiene como funcionario dentro de lo que implica funcionario? Me refiero dentro de lo que es el partido provincial del peronismo. ¿Cómo se hace? Sabes, Richard, que es muy difícil. Más difícil es cuando, por ejemplo, nosotros queremos que el justicialismo tenga internas abiertas en la provincia. Lo hemos tratado en el Consejo Provincial, del cual formo parte.
Y es difícil porque no hay dinero como para hacer esto. Antes teníamos las PASO, y las PASO lo que hacía es que el gobierno legitimaba a los candidatos. Hoy en día, al no tener las PASO, no solo el peronismo, los distintos partidos políticos, salvo el que gobierna, porque seguramente tendrá su apoyo en el mismo gobierno, no tenemos dinero como para hacer una interna abierta. Una interna abierta, que es lo que propone, que lo que tenemos que hacer en el justicialismo, una interna abierta. Sí, de lo contrario es como decir billetera manda. De lo contrario, billetera manda. Pero es lo que en definitiva quizás puede pasar. Puede pasar. Pensar que puede llegar a pasar. Quienes sean candidatos tienen que poner los medios para hacerlo. Hemos notado en los últimos tiempos, es decir, cuando saliste a recorrer la provincia, no sin antes después preguntarte de tu experiencia, de lo que vos te dije en el bloque anterior, si fue un error el hecho de haber sido candidato a intendente nuevamente por una junta vecinal y no por el partido, seguramente me lo vas a aclarar. Digo lo siguiente, hemos notado que has estado con Michel reunido, recorriendo parte de la provincia, con dirigentes y demás. Bueno, estuviste el día pasado en Santa Elena con el Dani Rossi y tanta gente que, bueno, dentro del peronismo, como para ver qué sucede mirando lo que va a ser esta elección de medio término, que mucha gente piensa que esta elección de medio término no tiene mucho que ver, y yo creo que muchas veces es un plebiscito a la gestión actual, ¿no? Yo lo considero así. Generalmente es un plebiscito a las cuestiones municipales también, a las cuestiones provinciales. Sí, hay mucha gente que lo toma así. Ajá. Pero son elecciones de medio término, lo que se dicen son legisladores nacionales, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, diputados y senadores. Yo creo que con respecto a lo que decís a la Junta Vecinal, yo terminé de la elección incluso con las personas que integraron la Junta con una satisfacción enorme, Richard. Ajá. Primero porque nos votaron 5.000 personas. Tuvimos 350 votos, se anularon por doble boleta con el justicialismo. Ajá. Si nosotros teníamos eso, prácticamente estábamos en la segunda posición. Se cortaron, por ejemplo, el justicialismo. Vos tenés hay 3.500 personas en Gualeguay, 4.000 personas que se levantan el día de la elección, y yo era una, y votamos al justicialismo. No importa quién vaya, se vota al justicialismo por una cuestión de partidismo, por una cuestión de conducta, de sentimiento, de años. Hay 4.000 personas que votan y el peronismo saca 5.000. Claro. Es decir que los 4.000 que se levantaron. Los 4.000 que se levantaron y 1.000 personas más que apoyaron. Lo cual es, nosotros en la interna sacamos 4.000 votos y el peronismo, la fracción la partidaria del peronismo que más saca, que es la de Martín Müller, que ahora es funcionario de Milei, saca 2.500 votos. Saca 2.500 votos contra 4.000 de una listita que no vamos con presidente, no vamos con gobernador, no vamos con nada, eran concejales y intendentes nomás, nada más. Y personas concejales que no han estado en política, que no han tenido ninguna trayectoria política. A la gente le digo que tan dinámico el programa, se dieron cuenta, ¿no? Y la chicana ahí, candidato a intendente hoy con Milei. Sí, seguimos. Entonces, no, pero es así. Para que yo era funcionario de Kicillof. Claro. Cuando estaba, Kicillof es una de las personas, junto seguramente con Sergio Massa, que más resuenan en el peronismo para ir a una elección en el 2027. Y bueno, yo era funcionario de Kicillof en ese momento. Claro. Tenía una junta vecinal en Gualeguay porque la cuestión local era difícil. Yo insisto, la provincia digita y no tiene que digitar. Nosotros en Gualeguay tenemos que elegirnos, y cuando digita que Martín Müller tenía que ser el candidato oficial, la verdad es que a mí no me gustó, sinceramente. A mí, a un grupo de gente dentro del justicialismo, que preferimos hacer un armado local y dar la libertad que hicieran lo que quisieran a nivel provincial y a nivel nacional. Fue lo que ocurrió. Después, por supuesto, que nosotros apoyamos a Sergio Massa en lo personal, sí. A Sergio Massa o a Dan Val, pero en lo personal. Pero a nivel local, nosotros hicimos otra propuesta y nos fue muy bien, Richard, muy bien, porque los votos que obtuvimos son genuinos. Acá no hay nada inventado. Ahora, y de ese momento a este presente, ¿cómo está el peronismo no local? ¿Cómo lo ves? Yo no lo veo bien. Nosotros llamamos los otros días a una reunión. De las otras agrupaciones no fue nadie. Ajá. Lo cual ahora tenemos una elección de medio término. Creo que no fue ni el presidente del partido. No fue el presidente del partido. Tiene que estar, porque de pronto. La verdad que es raro. La autoridad del partido. Pero bueno, cada uno toma la decisión que quiere. Después, en el 2027, se ven las cosas y se ven las cuestiones y se ven
quiénes tienen el apoyo de la ciudadanía y quiénes no. Yo digo que eso se ve en las elecciones. En las elecciones uno ve quién tiene apoyo y quién no. Ahora el peronismo en esta elección de medio término tiene que unirse lo más posible. No puede ir por separado. Creo que tiene que haber una unidad. Y esa unidad, ¿desde a dónde se imparte? Porque también la política, como la justicia, es vertical. ¿Desde a dónde se imparte? Dejando de lado los personalismos. Entonces, la verdad, a la reunión que organizamos nosotros no fue nadie. A las que organicen otros, si nos invitan, vamos a ir. Si nos invitan. Incluso ahora creo que hay una reunión del PAR, ahora el día viernes creo que hay una reunión del PAR, y sinceramente a mí no me han invitado, pero a los militantes nuestros que los han invitado, yo siempre les digo que participen, que vayan, que nada de dolores ni nada, que vayan, porque el peronismo tiene que lograr una unidad en este 2025 si queremos pensar seriamente en ser una alternativa de gobierno. Pero aparte hay algo importante también, la gente le decimos, no solamente que se logre una unidad, porque ni aún con la unidad tenés garantizado la hacienda gorda, claro, ni aún con la unidad, porque después necesitas el acompañamiento de la comunidad en su conjunto, del independiente, del que está disgustado con esta gestión. Es decir, no creas que es el comienzo del camino. Y de la juventud, sí, no solo de la juventud, necesita la juventud que ha dado un apoyo a este gobierno nacional y sí, que sin duda también debe estar disgustada. Y el peronismo tiene que ser una alternativa, pero una alternativa seria, y para eso hay que pensar en un proyecto de gobierno municipal, provincial y nacional. Si no pensamos realmente en forma seria en proyectos de gobierno como lo que tenemos que hacer, la ciudadanía nos va a dar la espalda de nuevo. En lo provincial, porque sabemos que Michel fue una persona que fue funcionario Alberto Fernández en la aduana, que es un hombre que está muy cerca de Massa. Te hemos visto dialogar o recorrer la provincia en los últimos tiempos. Hay una, digamos, confluencia en el pensamiento, en el formato para adelante. La verdad que Guillermo Michel es una persona muy preparada, es un contador, abogado, es una persona que ha ocupado diferentes cargos en la FIP, en la FIP con Cristina, en aduana con Alberto, y lo ha hecho muy bien, a tal punto de que inclusive este gobierno quería que Michel se quedara, y él consideró que no, porque estaba en las antípodas del gobierno nacional. Aparte, un hecho importante que debería ser lo normal, pero muchas veces en la política argentina no lo es, no tiene ningún tipo de situación desde el punto de vista de causas y demás. El caso de Michel, ¿no? Exactamente. Es una ficha limpia, como es una ficha limpia, es un tipo preparado, un tipo joven, una persona que tiene mucho empuje, y creo que es una renovación que representa para el peronismo un aire fresco, para todo el peronismo en la provincia de Entre Ríos y en la nación también, no solo en la provincia de Entre Ríos, porque la verdad es que Michel seguramente hubiese ocupado, si Sergio Massa era el presidente, uno de los cargos relevantes, algún ministerio seguramente, calculo. ¿Y cómo se ve, digamos aquellos que tienen años en el peronismo en la provincia de Entre Ríos, la figura de Michel emergente? Cuando ustedes recorren la provincia. Y hay de todo, por ahí hay gente que dice que no tiene territorio, que no tiene bases, pero la mayoría de los intendentes que tiene territorio lo apoya a Michel, y esto es importante. ¿Va a ser el candidato? Esto es muy importante. Yo creo que va a ser, que está en la nómina de ser uno de los candidatos. No lo quiero sacar al Dani Rossi, que tiene todo su derecho también y tiene todo su territorio, una persona que fue 6 veces intendente de su ciudad y tiene el apoyo constante de su ciudad, es importantísimo. ¿Cómo se define el vicegobernador al no haber paso? Bueno, al no haber paso tiene que haber una interna abierta. A la interna abierta estamos definiendo, seguramente va a haber en estos días una reunión dentro del peronismo para marcar la fecha, con legisladores, con intendentes, con presidentes del partido de cada uno de los departamentos, para marcar fecha y para marcar las formas en que se van a hacer estas elecciones abiertas, que tenemos que hacer no solo en el peronismo, en todos los partidos políticos, y de dónde va a salir el dinero para hacerlo, ¿no? Yo digo, te escucho con atención y digo, deportista, estudiaste Derecho en Buenos Aires, político y demás. Cuando uno arranca el hecho de decir voy por este lado o por acá es el camino en lo político, es un largo camino a casa, ¿no? Es por eso que estás todavía siguiendo, militando, batallando. Mi madre siempre dice que la vida, no solamente de los políticos, sino de todo en general, es como la planta de cardo, tiene espina y tiene flor. Depende cómo uno la mire y qué ubicación le dé en el tiempo más oportuno. ¿Pensás que políticamente, Luis Cerro, seguirán esa brecha?
Yo seguiré en política, no importa que ocupe o no ocupe cargo. Ajá. Porque yo lo que estoy orgulloso es entrar a un negocio, entrar a una parte de mi ciudad y que la gente me salude con mucho respeto, que no quiere decir que me vaya a votar, sino que tenga mucho respeto, aún habiéndome realizado cuestiones judiciales que todo el mundo sabe que no son así. Entonces, que de las cuales se agarra la oposición, porque en este juego político va a ser así, pero no porque sean reales. En síntesis te digo que para mí la política, yo la amé, mi padre estuvo en la política toda su vida, fue redactor de la Carta Orgánica del Partido Justicialista, estuvo preso injustamente por ser diputado nacional, así que las pasó a todas. En lo que respecta a mí, me han querido hacer mucho daño, una facción del peronismo, cada vez que hay elecciones la oposición saca una bandera que la verdad que nadie se la cree. Si uno camina, y vos lo has hecho, vos has ido a determinados lugares conmigo y la gente tiene una deferencia, al contrario, puede estar o no estar de acuerdo políticamente, pero sin duda tiene un apego. Hay un manto de respeto. Claro, hay un manto de respeto, y sobre todo con mis hijos. Entonces yo, la verdad que uno vive en comunidad acá y tengo mis hijos y de eso estoy orgulloso, y de haber podido y de poder hacer algo todavía por mi ciudad desde donde me toque, desde el lugar que me toque. Anteriormente, y qué bueno que lo diga, en esa gestión, en esos 8 años, ¿qué fue lo que te quedó pendiente que me hubieras dicho, Richard, me hubiera gustado terminar tal situación? No, y que a lo mejor todavía está inconclusa. Me hubiera gustado que no está inconclusa, que es la peatonal, por ejemplo, pero no así, una peatonal diferente, una peatonal totalmente diferente. No se atrasa tampoco. No, nosotros teníamos pensado otra cosa. Lo dejamos para después, pero teníamos pensado otra cosa totalmente diferente. Creo que tanto eso como muchas cosas quedaron pendientes, muchas cosas que nosotros quedamos en deuda. Y sí, pero y muchas cosas en los barrios también. En los barrios hubo barrios que no pudimos abordar directamente y que quedamos en deuda. Hubo barrios que asfaltamos calles, hubo barrios que no llegamos, y esa es una deuda pendiente que nos ha quedado, y desde donde me toque la podríamos. Y seguramente que, bueno, a buen entendedor, pocas palabras, seguramente quedará en carpeta como lectura, ¿no?, de una próxima campaña. Luis, sabés que por estas horas, ¿no?, se están viviendo momentos muy tristes en lo que implica el mundo católico, ¿no? La religión que tiene más adeptos en el mundo. Se fue su santidad, se fue Francisco. Seguramente nosotros nos vamos a volver a ver, un papa argentino. Siempre se aprecia cuando no se tiene, siempre se valora cuando se va. Lamentablemente es así, no solamente la figura del papa, sino la figura de tantas personalidades en el mundo, ¿no?, que han dejado su gesta y su situación, y que, bueno, pasan a ser leyenda después y se valora. ¿Qué sentimiento tenés en la partida del papa como mensaje que deja lo que viene y lo que representó? Yo creo que el Papa a nivel mundial fue una figura excluyente. Y agradezco a Dios, y creo que vos también, Richard, viste cuando uno que le gusta tanto el deporte dice, sí, agradezco a Dios haber vivido y haber visto jugar a Diego Maradona, a Lionel Messi. Yo agradezco haber estado en este tiempo en que teníamos el Papa argentino, porque la verdad que nos representaba en todo el mundo, era una figura extraordinaria, y que inclusive se criticaba en nuestro mismo país, como siempre es todo, pero que qué difícil se hace, ¿no? Es muy difícil, así, es muy difícil. Vos sabés que yo decía en la editorial, me parece, ¿no?, que cuando Botila fue a Polonia, y cuando Ratzinger fue a Alemania, y el Papa no vino a Argentina, y yo digo, ¿por qué no preguntamos nosotros por qué no vino? No preguntar al Papa, que ya no puede responder. A lo mejor somos nosotros los culpables de por qué no haya venido, porque no vino en el gobierno de Cristina, no vino en el gobierno de Macri, no vino en el gobierno de Fernández, y tampoco vino en el gobierno de Milei. ¿Se entiende? Claro. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros el por qué nos pasan ese tipo de cosas. No quiere decir que no tenemos el amor por el Papa, pero sin lugar a dudas, por las imágenes que vemos, ha sido valorado y llorado por el mundo entero. Por supuesto, pero acá hay mucha gente que también lo siente así, ¿Sí? Que también siente un apego muy grande por el Papa y por lo que hizo a nivel mundial, y a nivel de Argentina yo creo que la figura del Papa siempre estaba presente. Alguien me dijo ayer que cuando decían que el Papa hacía militancia con estar con los pobres, y bueno, no creo que ningún oligarca esté con los pobres, ¿no? Por eso digo que el Papa era un poco esa misión de ir a los que menos tienen, siempre, permanentemente, y hablaba y pregonaba de que, viste, yo cuando arrancamos el programa en la editorial decía, hagan lío
quién soy yo para juzgarlo, ¿no? Me parece que ahí lo pinta de cuerpo entero cuál era su pensamiento, ¿no? Totalmente. Y déjame decir, no, por favor, teníamos un papa peronista, que eso es importante también. Bueno, había que, Facundo, ¿viste? Déjame pasar un aviso. Déjame pasar un aviso. Y era importante. Ya pasó varios avisos, sutilmente. Decirle que a la gente contarle que, bueno, que este programa de Tranqueras Abiertas, usted en casa saca las propias conclusiones. Esta es la historia del Perfil de 30 años, ha sido así. A vos te conta, Luis, que ha ido cuando era Teiza, cuando fue el Grupo Mandeville, cuando fue Somos, hoy que estamos prácticamente en los primeros tramos del Ortiz Digital. Agradecerle a Facundo la deferencia que tiene de compartir con nosotros esto, a las empresas que hacen posible esta historia, y decirte que, bueno, que este es un programa de Tranqueras Abiertas. Cuando vos dispongas, sabés que armamos, gestionamos y vamos a invitar todas las voces, y el que está del otro lado seguramente va a sacar las propias conclusiones. Te dejo el cierre del programa y gracias por tanto. No, simplemente gracias a vos, Richard. Quiero que sigan así. Creo que el periodismo así, independiente, escuchando a todos, es lo más importante que nos puede pasar en nuestro país. Nosotros nos estamos yendo, Facu, el próximo jueves serán otras historias en Perfil Digital de 21 a 22, Perfil 30 años, produce eventos, quien les habla Richard Manzor. Gracias, buena semana.